Caso judicial histórico. Lo que esos tres hombres no podían imaginar era que, en ese mismo momento, César Valente se encontraba reunión con el juez Montero y otros 5 jueces federales para presentar un expediente que documentaba no solo el incidente con Elena, sino cientos de casos similares que formaban un inquietante mosaico de prácticas institucionalizadas. Lo peor es que los vídeos del encuentro de Elena ya habían alcanzado los 3 millones de visitas en las redes sociales con hashtags como Hisguea y Rusmoyal, que lideraban temas de tendencia a nivel nacional. El vídeo de Elena esposada en la comisaría se había convertido en un fenómeno nacional en menos de 48 horas. Las cadenas de televisión mostraban las imágenes en bucle. Expertos jurídicos debateaban el caso en tertulias y manifestantes se congregaban frente a la comisaría central exigiendo justicia y la destitución inmediata de los agentes implicados. Méndez observaba todo esto desde el sofá de su casa, con una botella de whisky medio vacía a su lado, mientras su teléfono móvil no dejaba de vibrar con notificaciones de mensajes de odio en las redes sociales y sus compañeros de trabajo lo evitaban de repente. Su vida se desmoronaba rápidamente. ¿Has visto las noticias?, preguntó Cardoso por teléfono con voz temblorosa. Dicen que podríamos caer en 8 años por abuso de autoridad, retención ilegal y racismo. Tranquilo, el sindicato nos defenderá, respondió Méndez tratando de sonar seguro mientras cambiaba de canal, solo para encontrar su rostro en otra transmisión. Fue un malentendido. ¿Quién iba a pensar que era realmente una jueza? Todos los que vieron su identificación, tu idiota Cardoso. Explotó Cardoso. Explotó. Estamos jodidos. Torres acaba de llamarme el Departamento de Asuntos Internos. Ha abierto una investigación formal. Estamos suspendidos a partir de mañana. Todo el impacto de la situación comenzó a recaer sobre Méndez. Cuando su timbre sonó a través de la mirilla vio a un alguacil. Le temblaban las manos mientras abría el sobre oficial. Spoena para la audiencia preliminar. Él leyó en voz alta sintiendo cómo se le revolvió el estómago. Demandado Miguel Méndez. Mientras tanto, en el Tribunal Regional Federal el imponente, noble hall estaba abarrotado. El aire acondicionado apenas podía contener el calor generado por la multitud de periodistas, activistas y representantes de organizaciones jurídicas. El juez Ricardo Montero tomó el micrófono con Elena Ala y César Valente sentados a su derecha. Lo que hemos presenciado esta semana no es un incidente aislado, comenzó Monto con su voz grave resonando en la sala. Ha sido la manifestación visible de un problema sistémico que ha permanecido en las sombras durante demasiado tiempo. Las luces se atenuaron y comenzó a proyectarse una presentación en la pantalla detrás de él. Estadísticas, fotografías y testimonios grabados, uno tras otro casos similares al de Elena, desfilaron ante los ojos impactados de la audiencia. Abogados negros expulsados de foros, médicos confundidos con personal de limpieza, ejecutivos seguidos por guardias de seguridad en centros comerciales. El grupo de trabajo de Iquita, dirigido por la doctora Elena Olivera, ha documentado en los últimos 3 años 347 casos similares. Continuó Montero. Se registraron 214 denuncias formales de las cuales solo el 3% dio lugar a algún tipo de castigo o consecuencia para los implicados. El murmullo en la sala aumentó cuando el rostro del delegado Torres apareció en la pantalla, seguido de un audio con su voz. Mira, Méndez, si es otro de esos negros causando problemas, no pierdas el tiempo. Arréstalo, ya veremos. Esta grabación es de solo 2 semanas antes del incidente con la doctora Elena, explicó César, que tomó el relevo de la presentación. Se obtuvo legalmente durante nuestra investigación sobre el patrón de actuaciones en la jurisdicción de la Comisaría Central de Policía. En primera fila, el comandante general de la policía se puso rígido visiblemente junto a él. El secretario de Seguridad Pública tomaba notas furiosamente. El juez continuó. Y ahora presentamos la prueba más convincente. Comenzó a reproducirse un nuevo vídeo con imágenes de las cámaras corporales de los propios policías. Torres, que estaba presente en la rueda de prensa,
Se levantó bruscamente al verse en el vídeo y ordenó: «Apagad esa cámara, Cardardoso. Si realmente es alguien importante, no queremos que quede constancia». La sala estalló en indignación. Los periodistas lanzaron preguntas y los fotógrafos captaron la expresión de horror en el rostro de Torres, que intentó corriendo, pero se encontró con dos alguaciles que le bloqueaban el paso. Elena observaba todo con una expresión serena. Cuanto más se exponía el caso, más víctimas se atrevían a dar un paso al frente. Su bandeja de entrada estaba llena de mensajes de personas que relataban experiencias similares, muchas de ellas acompañadas de vídeos y audios que probaban que nunca habían tenido el valor de compartir antes en casa. Méndez y Cardoso veían la retransmisión en directo con la sangre abandonando sus rostros. No se trataba solo de dos suspensiones temporales o disculpas públicas. Se trataba de todo un sistema que quedaba al descubierto con ellos como símbolos visibles de un mal mucho más profundo, basado en las pruebas presentadas. Monto anunció: el ICEN, Tribunal Superior, ha ordenado una intervención inmediata en la comisaría central. Una auditoría completa de los procedimientos policiales en todo el estado y la destitución definitiva de los implicados hasta la conclusión de los procedimientos penales. Cuando la sesión terminó, Elena estaba rodeada de periodistas y un joven periodista le puso un micrófono en la cara. «Doctora Helena, ¿todo esto estaba planeado? ¿Se utilizó usted misma como cebo para exponer el racismo institucionalizado?» Elena sonrió levemente antes de responder que nunca había planeado ser esposada o humillada, pero que cuando sucedió se dio cuenta de que tenía una opción. Podía ser otra víctima silenciosa o podía usar su posición para dar voz a cientos de personas que habían sido silenciadas antes que yo. Esa misma noche, una figura solitaria se acercó a la casa de Elena. Jenny, la empleada de la gasolinera, temblaba ligeramente mientras llamaba al timbre. «Me han despedido», dijo cuando Elena abrió la puerta. «Dicen que filmé al policía sin autorización y dañé la imagen de la estación». Lo que Jenny no sabía era que su despido solo sería el comienzo de una nueva fase en la lucha que Elena había iniciado. Porque mientras las empresas, las instituciones y los sistemas de poder creían que podían silenciar a individuos aislados, estaban a punto de descubrir el verdadero significado de la responsabilidad en una era en la que la verdad, una vez expuesta, ya no puede ser contenida 2 semanas después de la explosiva rueda de prensa. El Tribunal de Justicia parecía irreconocible. Los pasillos, normalmente silenciosos, estaban llenos de periodistas, activistas y ciudadanos de a pie, que querían ser testigos de lo que ya se estaba denominando el caso Elena, un punto de inflexión en la lucha contra el racismo institucional. En la sala principal, una comisión parlamentaria especial escuchaba el testimonio de Jenny, la antigua empleada de la gasolinera. Su voz, inicialmente tímida, ganaba fuerza con cada palabra. Cuando filmé ese acercamiento supe que estaba presenciando algo malo. No imaginaba que perdería mi trabajo, pero lo volvería a hacer todo de nuevo. Hay cosas más importantes que un sueldo. Sentada en primera fila, Elena observaba con una mezcla de orgullo y determinación. En las últimas 2 semanas, su vida había cambiado por completo. Las 347 víctimas documentadas por el grupo de trabajo de Iquita ahora tenían rostros, nombres y voces que resonaban en todo el país. Lo que había comenzado como una humillación personal se había convertido en un movimiento nacional. Mientras tanto, en una pequeña sala de interrogatorios del Departamento de Asuntos Internos, el oficial Méndez se enfrentaba a su nueva realidad. Oficial Miguel Méndez. La investigación ha identificado en su expediente 37 casos de trato discriminatorio y uso excesivo de la fuerza, predominantemente contra personas negras. Su despido ya es oficial y el proceso penal continuará independientemente. Cardoso no tuvo mejor suerte en las redes sociales. El rastro de comentarios racistas que había dejado a lo largo de los años fue desenterrada, y expuesta a las empresas, cancelaron los contratos con la gasolinera que había despedido a Jenny, hasta que el propietario, desesperado,
anunció públicamente que la volvería a contratar con un ascenso y el pago de los salarios atrasados. El caso del delegado Torres fue quizás el más emblemático. Después de 22 años al frente de la comisaría central, no solo fue despedido, sino que también se convirtió en acusado en un juicio federal. Las cámaras de seguridad revelaron años de trato diferencial basado en la raza y la clase social. Torres, que en su día dirigía un pequeño imperio de poder, ahora ni siquiera podía comprar en el supermercado sin ser confrontado por acusadores en la mañana del juicio disciplinario. Elena atravesó el vestíbulo del juzgado rodeada de jóvenes abogados, negros y estudiantes de derecho, que la veían como un símbolo de resistencia. César caminaba a su lado llevando la carpeta con las pruebas que habían acumulado pacientemente a lo largo de los años. Nunca imaginé que todo sucedería así, confesó cuando comenzamos el grupo de trabajo. Pensé que nos llevaría una década lograr algún cambio significativo. Elena sonrió mientras se ajustaba la túnica que llevaba con renovado orgullo. A veces tenemos que ser el catalizador. El sistema no cambia por sí solo. Cambia cuando lo obligamos a enfrentarse a sus contradicciones, más evidentes contradicciones. El impacto del caso se extendió como ondas. La Academia Nacional Judicial implementó un programa obligatorio de concienciación sobre los prejuicios inconscientes. Las fuerzas policiales de todo el país revisaron sus protocolos de actuación. Las universidades comenzaron a incluir el caso Elena en sus planes de estudios de derecho 6 meses después, en una ceremonia celebrada en el Tribunal Supremo. Elena fue nombrada directora del recién creado Departamento de Integridad Judicial. Su discurso de investidura, retransmitido a nivel nacional, conmovió a millones de personas. Cuando me esposaron esa noche, había 2 cosas en juego: mi dignidad personal y la integridad de todo un sistema. Podría haber optado por proteger solo la primera, por utilizar mis privilegios como jueza para escapar de esa situación y seguir adelante, pero entonces, ¿quién habría defendido a todos aquellos que no tienen un juez al que recurrir? ¿Quién habría sacado a la luz las heridas que hay que curar? Las cámaras captaron el momento en que Jenny, ahora estudiante de Derecho gracias a una beca creada por la propia Elena, aplaudía con emoción junto a ella. A su lado había docenas de otras víctimas que habían encontrado el valor para compartir sus historias después de que Elena compartiera la suya. Méndez y Cardoso intentaron reconstruir sus vidas en otras ciudades, pero Internet tiene buena memoria. Uno se convirtió en guardia de seguridad nocturno en un aparcamiento y el otro en asistente en una gasolinera en una pequeña ciudad, un giro irónico que no pasó desapercibido para los comentaristas sociales. Una tarde lluviosa, Elena recibió un sobre en su oficina. Dentro había una carta escrita a mano por Exelgato Torres desde la casa donde cumplía parte de su condena. Tartan Elena, me ha llevado 40 años comprender lo que usted demostró en una sola noche. Justicia no es un concepto abstracto, sino algo que construimos o destruimos con cada decisión que tomamos. Sé que es demasiado tarde para pedir perdón, pero quiero que sepa que sus acciones han cambiado no solo el sistema, sino también a este viejo policía que creía estar por encima de él. El grupo de trabajo de Iquita se había convertido en una institución permanente con representantes en cada estado. Jenny ahora coordinaba un programa de apoyo legal para víctimas de abusos policiales. César había sido nombrado juez asistente, el más joven en la historia del tribunal. En cuanto a Elena, su historia se enseñaba en las escuelas como ejemplo de cómo una persona en el momento adecuado y con el valor necesario puede catalizar un cambio que parecía imposible. Una mañana de otoño, mientras Elena daba una conferencia a unos jóvenes estudiantes, una niña negra de unos 12 años levantó la mano tímidamente. «¿Tu retroc, Elena? ¿No tuvo miedo cuando la policía la esposó?» Elena sonrió recordando aquella noche que ahora parecía tan lejana. «Por supuesto que tuve miedo. Es natural cuando nos enfrentamos a la injusticia. Pero he aprendido que el valor no es la ausencia del miedo. Es la decisión de que hay cosas más importantes que el miedo cuando te
encuentras eligiendo entre la comodidad del silencio y la incomodidad de la verdad. Recuerda que las esposas más fuertes no son las que atan nuestras muñecas, sino las que atan nuestras voces. La niña asintió con un brillo en los ojos que reflejaba a las generaciones futuras que crecerían en un mundo un poco menos injusto gracias a una jueza que, incluso con esposas, se niega a ser silenciada.